Soy de esas mujeres con una salud reproductiva excepcional. Algo que siempre supe que, en algún momento, me abriría puertas inusuales. Cuando leí el anuncio de la prestigiosa familia Valverde, supe que era mi momento. No era una oferta común. Buscaban una mujer dispuesta a formar parte de su linaje, y ofrecían una generosa compensación por cada hijo. 3 millones por un niño, 2 por una niña. El mensaje era directo, casi clínico. Nos encargamos de todo. Tu única misión es procrear. Llegué a la mansión con el corazón latiendo como un tambor. La señora Constanza Valverde me recibió con una compostura que imponía. Delgada, vestida con una elegancia sin fallas y con esa mirada de quien ha tomado decisiones trascendentales durante toda su vida. Durante generaciones, nuestra familia ha enfrentado desafíos para tener descendencia. Me explicó con franqueza. No me malinterpretes si tengo preferencia por un varón. Una vez nacido, recibirás tu recompensa y una boda simbólica. Asentí sin emitir palabra. Ya había tomado mi decisión. Entonces, con un simple gesto, lo llamó Alejandro. Alto, con presencia imponente, pero visiblemente tenso, como si lo arrastraran a una sala de interrogatorio. «¡Déjenme! El matrimonio no se impone». «¡No quiero hijos!», protestaba forcejeando. Mi respiración se entrecortó. Ese era el heredero, el padre elegido. Doña Constanza ni se inmutó. «Alejandro, puedes seguir tu camino después de cumplir tu deber. Solo pido un nieto. Nada más». En ese momento todo cobró sentido. Él era el último descendiente. No tenía interés en las mujeres y la familia había encontrado una alternativa contractual, aunque nadie lo llamara así. Ella me indicó con la mirada. Ella será la madre de tu hijo. Si no puedes aceptar el compromiso formal, al menos coopera por esta noche. Nuestras miradas se cruzaron. Él desvió la suya, avergonzado. Sentí como mi decisión se afirmaba. «Cumpliré con lo acordado», dije con voz firme. Aquella noche compartimos habitación. No hubo pasión, pero tampoco desprecio. Fue un acuerdo silencioso, basado en deberes y entendimiento mutuo. «¿Tienes pareja?», me preguntó algo nervioso. «No», respondí honesta. «Yo sí. Pero es alguien que no podría presentarte aquí», confesó. Mis dedos se crisparon un instante. Aún así, nada cambió. «¿Esa persona sabe que estás aquí?», indagué. «Lo comprende. Esto es algo que se espera de mí desde siempre. Es solo un paso más». «¿Apagamos la luz?». El silencio llenó el cuarto. Me sentía emocionalmente desorientada, pero determinada como nunca. A la mañana siguiente, él ya no estaba. Solo dejó un mensaje en mi móvil. Tuve que salir. «Avísame si necesitas algo». Volví a mi rutina. En la agencia Catalina, mi socia me esperaba con una expresión severa. «¿Dónde estabas?». «Hoy era la junta con Mar Azul». «Lo olvidé. Estuve en otro compromiso». «¿Qué compromiso puede valer más que $500,000 de euros?». «Uno de 4 millones», susurré. Las puertas del ascensor se abrieron. Alejandro Valverde apareció con paso firme, perfectamente vestido, y se dirigió directo hacia mí. Catalina intentó entregarle la carpeta con la propuesta, pero él no le prestó atención. «Quiero que tú me la des», me dijo sin rodeos. Con manos algo temblorosas le entregué el documento. Firmó sin leer una sola palabra. «Espérame en casa», dijo con voz clara. Un silencio espeso se apoderó del vestíbulo. Todos nos miraban, empleados, ejecutivos, incluso Catalina. Cuando se fue, ella me tomó del brazo, incrédula. «¿Puedes decirme qué fue eso? ¿Estás relacionada con Alejandro Valverde? ¿Estás fuera de tus cabales? Todo el mundo sabe que él no está interesado en mujeres». Mi mente era un torbellino. Imágenes de su cuerpo junto al mío, de su silencio, de su entrega casi involuntaria, se agolpaban sin permiso. «No lo parece», murmuré, todavía atrapada en el eco de lo que habíamos compartido. Y como si el universo hubiese escuchado mis pensamientos, un asistente apareció en el pasillo, elegante y preciso. «El señor Valverde desea verla de inmediato», anunció con voz firme. Durante el trayecto a la residencia Valverde, el silencio fue mi único acompañante. Cada segundo aumentaba mi confusión. ¿Por qué Alejandro, quien antes parecía querer mantenerse lejos, ahora buscaba acercarse? ¿A qué obedecía ese súbito giro en su actitud? Al llegar, doña Constanza nos esperaba en el vestíbulo con su eterna sonrisa afilada, casi diplomática. «¿Te ha tratado bien?», preguntó escrutándome con una mezcla de cortesía y control. «Isabel y yo necesitamos conversar a solas», interrumpió Alejandro tajante. Una vez en el despacho, me ofreció un vaso de whisky y se dejó caer en el sofá frente a mí, con el ceño fruncido, como si sus pensamientos fuesen demasiado ruidosos. «¿Por qué todos suponen que no te gustan las mujeres?», solté sin rodeos. «Porque es más fácil», respondió, encogiéndose de hombros. «Es la única manera de que mi madre deje de entrometerse». Nunca lo dije, pero lo asumieron. Y lo permití. ¿Y yo? ¿También soy parte de esa estrategia? Me miró fijamente. «Tú eres diferente. No vienes a imponer ni a manipular.
No finges, no me juzgas. Eres tú sin adornos. Entonces, ¿esto sigue siendo solo un pacto? En lugar de responder, lanzó otra pregunta. ¿Y para ti? ¿Qué representa todo esto? Antes de que pudiera abrir la boca, mi móvil vibró con fuerza. 2 notificaciones iluminaron la pantalla. La primera: necesitamos hablar urgente. Hay algo que debes saber sobre los Valverde. La segunda: resultados iniciales positivo. ¿Confirmado el embarazo? Sentí que el aire se volvía más denso. Alejandro notó el cambio en mi rostro y esperó, sin presionar. Parece que ya he cumplido mi parte del acuerdo, dije con voz quebrada. Su expresión cambió. Algo se rompió o se activó en su interior. Esto cambia muchas cosas. Cuando doña Constanza recibió la noticia, su reacción fue casi ceremonial. Con los ojos brillando, tomó los papeles médicos como si fuesen trofeos. Un heredero. Al fin, susurró con un júbilo que no se molestó en ocultar. Ya no me miraba como Isabel. Ahora era un símbolo, un medio, un recipiente para la continuidad de su linaje. A partir de hoy vivirás aquí, ordenó con tono inapelable. Alejandro se ocupará de tus necesidades. Desde ese día, él también cambió. El joven rebelde, aquel que gritaba que no quería hijos ni matrimonio, se volvió atento, incluso protector. Pero había un muro invisible entre nosotros. Cuando estábamos a solas, era evidente que algo en él seguía resistiéndose. Una tarde, aprovechando que doña Constanza había salido, se sentó a mi lado en el jardín interior. Suspiró profundamente, como si llevara horas conteniendo un peso. Siento que estés atravesando todo esto. Mi madre puede ser intensa. No tienes que disculparte, respondí con suavidad. Esto fue un acuerdo. Cada uno está cumpliendo su rol. Él me miró con una mezcla de tristeza y desconcierto. ¿Así de simple es para ti? Intenté responder, pero una nueva notificación en mi teléfono me interrumpió. Era Catalina, mi amiga y socia. El mensaje era corto, pero urgente. Estoy afuera. En el coche. Tenemos que hablar. Es importante. No dije una palabra a Alejandro. Salí con disimulo, el corazón golpeándome las costillas. Catalina me esperaba en su auto, ya con el motor encendido. Su expresión era grave, los ojos fijos en el camino. En cuanto me subí, arrancó sin dudar, como si cada segundo contara. ¿Qué está pasando?, pregunté alarmada. Tenía que sacarte de esa casa. No puedes confiar en ellos. Los Valverde escuchan todo, incluso lo que crees que piensas en silencio. Abrió el compartimento trasero y sacó una carpeta gruesa, llena de documentos y fotografías que colocó sobre mi regazo. Mira bien lo que hay ahí. Empecé a revisar los papeles, recortes de periódico antiguos, registros notariales, informes médicos y entre todo eso, imágenes que parecían arrancadas de otro tiempo. Una mostraba a una joven Constanza abrazada a un hombre que, sin duda, no era el padre de Alejandro. Había demandas de paternidad y documentos judiciales ocultos bajo capas de silencio. ¿Qué significa todo esto? Es la historia real de los Valverde. Y de la mía también. Me miró con una mezcla de rabia y vulnerabilidad. Mi verdadero nombre es Catalina Valverde. Sentí un nudo en el estómago. ¿De qué estás hablando? Soy hija ilegítima de Hernán Valverde. Constanza me apartó cuando era bebé. Mi madre murió intentando recuperar lo que me correspondía por derecho. ¿Por qué no me lo contaste antes? Porque todo estaba calculado. Nuestra agencia, el contrato con Mar Azul, incluso nuestra cercanía con Alejandro. Nada fue casual. Pero mi afecto por ti sí fue real. ¿Entonces me usaste? No, te di la oportunidad de entrar. Pero ahora estás embarazada. Y eso te pone en la línea de fuego. ¿Cómo lo sabes? Tengo conexiones. Accedí a los resultados antes que tú. Y no eres la primera. Constanza tiene un patrón. Elige mujeres fértiles, las embaraza y luego las hace desaparecer discretamente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mis manos temblaban. ¿Qué debería hacer? Usar tu posición. Estás esperando al próximo heredero. Eso te da poder, pero también te convierte en amenaza. Ella no comparte poder con nadie. Volví a la mansión con el corazón encendido y los nervios al límite. Alejandro me esperaba en el vestíbulo, visiblemente alterado. Mi madre quiere verte. ¿Quiere hacer oficial el embarazo? Dice que no hay tiempo que perder. ¿Siempre son así de apresurados? Los Valverde no dejan cabos sueltos, ni espacio para imprevistos. Caminamos por el pasillo en silencio. Y mientras avanzábamos, entendí que esto ya no era un simple acuerdo. Estaba atrapada en una red de poder. Lealdades quebradas y verdades cuidadosamente enterradas. 3 meses pasaron. Mi vientre crecía, y con él, el control absoluto de doña Constanza. Todo lo que comía, cada paso que daba, cada visita que recibía, estaba monitoreado. Nunca mencionaba mi nombre. Tampoco decía tu hijo. Solo el heredero. Solo Alejandro parecía aún recordar que yo era una persona. Me traía libros, me hacía preguntas.
Me llevaba al jardín cuando los sensores de movimiento estaban apagados. Una tarde, mientras las nubes cubrían el cielo, se sentó a mi lado y rompió el silencio. ¿Cómo te sientes? Observada. Tu madre revisa mis llamadas, mis mensajes, incluso mis sueños. Me siento invisible. Sus ojos se oscurecieron. Hay cosas que no entiendes sobre mi familia. ¿Cómo qué? Como que tengo una hermana ilegítima. Y al parecer, juró vengarse. Soltó el libro que tenía en las manos. Su rostro se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste? Catalina, mi socia. Es tu hermana. Alejandro empalideció. Eso no puede ser. Catalina Valverde murió cuando era bebé. Quizás tu madre no te contó todo. Se levantó lentamente, caminó hacia la ventana. Afuera, las primeras gotas de lluvia golpeaban el vidrio. Pero la verdadera tormenta ya se había desatado. Dentro de su propio hogar. Si eso es cierto, estamos en peligro. ¿Quién es exactamente? Pregunté con la voz firme. Me miró con una mezcla de miedo y certeza. Tú, Catalina, y probablemente yo también. Eso no es verdad, dijo él, interrumpiendo de forma repentina. Mi madre puede ser muchas cosas, pero no es una asesina. ¿Y estás tan seguro? No lo sé con certeza, pero sé que no dejaré que te haga daño. En ese instante, doña Constanza apareció en el umbral con una sonrisa estudiadamente amable. Isabel, cariño, es hora de tu revisión médica. Alejandro se adelantó, queriendo evitar la interrupción. Estábamos en medio de algo importante. Ahora lo único que importa es el bienestar del bebé, dijo Constanza con una dulzura que parecía demasiado ensayada. Cuando quedamos a solas, su rostro cambió abruptamente. Su sonrisa desapareció como si nunca hubiera existido. Recuerda por qué estás aquí. Tu rol es traer al mundo a ese niño. Después lo que ocurra ya no te concierne. ¿Y qué ocurrirá después del nacimiento? Pregunté manteniendo la calma. Recibirás lo prometido, tal y como acordamos. Su frialdad helaba la sangre. Aquella noche, Alejandro vino a verme, con el rostro desencajado. Encontré algo, dijo entregándome una carpeta con papeles. Fotografías y documentos oficiales. Catalina tenía razón, no murió. La enviaron a una institución lejos de todo. Y hay más. ¿Y qué significa esto? Significa que mi madre puede no ser una asesina, pero sí sabe cómo borrar personas de su camino. ¿Y qué va a hacer conmigo? No lo permitiré. ¿Y por qué confiaría en ti? Porque sin quererlo, empecé a sentir algo real por ti. Mi teléfono vibró en ese momento. Un mensaje anónimo. Cita urgente. Cafetería del hospital. Usa la revisión como excusa. Se lo mostré a Alejandro. ¿Qué debería hacer? Ve, pero mantente alerta. Catalina no siempre muestra todas sus cartas. Esa noche no dormí. Ya no era un simple acuerdo. Era una lucha silenciosa por sobrevivir. La cafetería del hospital estaba casi vacía. Engañar al guardaespaldas de Constanza no fue difícil. Tengo que ir al baño, le dije, y me deslicé por el pasillo hasta el punto de encuentro. Catalina me esperaba al fondo, con una tableta en la mano. Creí que no vendrías, susurró. Solo tengo 20 minutos. Entonces escucha con atención, dijo, mostrándome la pantalla. ¿Te suenan estos nombres? Negué. Son mujeres que trabajaron para Constanza. Todas desaparecieron tras quedar embarazadas. El patrón se repite. Empleo, cercanía con Alejandro, dinero, silencio. ¿Tienes pruebas? No pruebas directas. Pero hay rastros. Y todas firmaron acuerdos similares al tuyo. Mi cuerpo temblaba. ¿Qué necesitas de mí? El diario de Constanza. Lo guarda bajo llave en su despacho. Ese cuaderno puede cambiarlo todo. ¿Estás pidiendo que me infiltre? Estoy pidiendo que te salves. O lo haces tú, o ella lo hará primero. Tragué saliva. Está bien, pero quiero saber toda la verdad. Catalina bajó la mirada y confesó. Mi madre trabajó en esta casa. Tuvo una relación con Hernán Valverde. Cuando quedó embarazada, fue echada sin contemplaciones. Murió luchando porque él me reconociera. ¿Y por qué me elegiste? Porque vi en ti la fuerza que nadie más tuvo. Entonces me usaste. Te ofrecí una opción. Ahora estamos en una guerra. Y no se lucha sola. Mi teléfono volvió a vibrar. Han pasado 15 minutos. Regresamos. Cuídate. Y no te fíes ni siquiera de Alejandro, advirtió. ¿Por qué? Porque los Valverde no traicionan su sangre. Al regresar, Alejandro me esperaba. Mi madre está furiosa. Dijiste que te sentías mal. Fue una excusa, pero ¿cómo sabes que vi a Catalina? El guardaespaldas me lo contó. A mí, no a ella. Se acercó. Algunos empleados ya no siguen sus órdenes. Es cuestión de tiempo para que todo cambie. Catalina dice que tu madre planea desaparecerme tras el parto. Ella no mata, pero sabe cómo hacer que alguien desaparezca. ¿Y qué hay del diario? Existe. Está en una caja fuerte, tras el retrato de mi abuelo. Pero es peligroso. Necesitamos saber qué hay allí.
Alejandro dudó, pero asintió. Esta noche, iremos juntos. Eran las 2 de la madrugada cuando Alejandro golpeó suavemente mi puerta. ¿Lista? Susurró. La mansión dormía. Cada sombra parecía observarnos. Sabíamos que el cambio de turno era a las 2:15. Teníamos menos de 5 minutos. Nos deslizamos por los pasillos como fantasmas hasta el estudio. Alejandro se acercó al retrato del abuelo Valverde y lo movió con cuidado. Detrás, una caja fuerte metálica emergió del muro. ¿Sabes la combinación? Podría intentar con la fecha de su boda. Marcó los números. Nada. ¿La de Catalina? No la sé. ¿Y si es el nacimiento de Catalina? Me atreví a decir. 3 de mayo de 1990. Probó. Sonó un clic. La caja se abrió. ¿Cómo lo supiste? Porque dudo que tu madre olvide el día que nació alguien que siempre quiso borrar. Dentro estaba el diario, de cuero negro, con el emblema dorado de la familia Valverde. Lo llevamos a mi habitación, temblando. Lo abrimos. Las primeras páginas hablaban de recepciones, donaciones, eventos sociales. Y luego, en una hoja más gastada, estaba lo que buscábamos. «Mira esto», dijo Alejandro con la voz temblorosa. La entrada detallaba, con precisión escalofriante, cómo se había manipulado a testigos, ocultado pruebas y forjado documentos. Todo para encubrir un accidente. El accidente donde murió el padre de Alejandro. Mi madre no solo lo permitió, lo organizó, dijo pálido. Poco después, mi nombre apareció escrito. Isabel, candidata ideal. Si concibe, seguir el protocolo. Boda. Parto bajo supervisión privada y posterior resolución del caso. Discreción absoluta. Me quedé sin aliento. ¿Resolución del caso? Eres el caso, Isabel, dijo Alejandro bajando la voz. Su plan era deshacerse de ti después del parto. Eso ya no es un acuerdo. Es una sentencia. Y no vamos a permitirlo. ¿Y si nadie te cree? Entonces lo haremos público. En la próxima reunión del consejo. Pero necesitaremos a Catalina. No estoy segura de que sea completamente confiable. Pero tiene contactos. Si alguien puede ayudarnos a exponer todo esto, es ella. ¿Le mostramos el diario? Aún no, solo hazle saber que lo tenemos. Esa noche, Alejandro se marchó a su cuarto y yo entendí que ya no había vuelta atrás. Había llegado aquí por dinero, pero ahora estaba en el centro de algo que cambiaría a toda una familia. La sala de reuniones de Valverde Enterprises estaba repleta. Directivos, abogados, miembros del consejo. En la cabecera, como siempre, doña Constanza. Fría, intacta. Alejandro y yo entramos tomados del brazo. «Qué sorpresa verte aquí, Isabel», dijo ella, con una mueca que imitaba una sonrisa. «Es mi prometida», dijo Alejandro con firmeza, «y madre del próximo heredero». Nos sentamos. Catalina ya estaba allí, camuflada entre el personal administrativo. Alejandro se levantó. «Antes de hablar del futuro de la empresa, creo que es momento de enfrentar su pasado». «Alejandro, esto no es apropiado». «Es más que apropiado». Sacó el diario. «Este documento contiene registros detallados de actividades ilegales. Desapariciones, manipulación de personal y uso indebido de recursos de la empresa». Un silencio incómodo se apoderó de la sala. «¿Estás sugiriendo?» «Que Constanza Valverde manipuló el destino de esta familia durante años. Organizó el accidente de mi padre. Borró de la historia a Catalina Valverde. Y tenía planeado eliminar a Isabel después del nacimiento del niño». «Mentira», exclamó Constanza poniéndose de pie. «Ese diario es una falsificación absurda». Catalina se levantó también. «¿Y esto también es falso?», preguntó sacando una carpeta. Todos los ojos se volvieron hacia ella. «¿Quién es usted?» «Soy Catalina Valverde, hija de Hernán Valverde. Y tengo en mi poder el testamento original, que me reconoce como heredera, legítima del 25% de esta empresa». El murmullo fue instantáneo. Un abogado se levantó. «¿Ese testamento existe?» «Oculto durante más de 2 décadas». El rostro de Constanza se desfiguró. Por primera vez, ya no era intocable. «No permitiré que una bastarda me quite lo que construí con mis propias manos. Aunque eso implique destruir vidas», intervení. «Aunque eso implique mi muerte. Tú solo eres una barriga de alquiler». Sus palabras fueron como un golpe seco. Alejandro alzó el diario. «Propongo una votación para destituirla de manera inmediata». Las manos se alzaron, una tras otra. La decisión fue unánime. Los guardias entraron. Constanza fue escoltada fuera. Al pasar junto a mí murmuró: «Esto no ha terminado. Valverde siempre vuelve». Pero por primera vez, había terminado. Las horas siguientes fueron un torbellino. Constanza fue destituida formalmente por el Consejo, y Alejandro fue nombrado director interino de Valverde Enterprises. Catalina por fin fue reconocida como heredera legítima, y yo dejé de ser una sombra entre los muros de aquella mansión. Esa noche, al volver a casa, todo se sentía distinto. Las paredes ya no encerraban secretos, sino historias por contar. El aire era más ligero.
Hasta el silencio tenía otro tono. ¿Y ahora qué? Le pregunté a Alejandro mientras observábamos el jardín desde la terraza. Con las pruebas que tenemos, mi madre enfrentará cargos serios. No podrá evitarlo esta vez. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos ahora? El contrato hablaba de dinero y de separación. Pero todo ha cambiado. ¿Quieres quedarte? Lo miré por un momento. Quiero, pero necesito tiempo. Todo ha pasado tan rápido. Él sonrió con ternura y apoyó su mano sobre mi vientre. Tenemos 9 meses. No hay prisa. 6 meses después, la noticia fue oficial. Constanza Valverde fue condenada a 20 años de prisión por intento de homicidio, falsificación documental y abuso de poder corporativo. Los medios lo cubrieron, pero sin escándalos. La familia tenía demasiadas conexiones para permitir una caída pública estrepitosa. Pero cayó, y eso era suficiente. ¿Cómo te sientes?, preguntó Alejandro, abrazándome por la espalda mientras contemplábamos el atardecer. En paz. Por primera vez desde que llegué aquí. No tengo miedo. La empresa prosperaba bajo el liderazgo de Alejandro y Catalina. Yo había comenzado un nuevo proyecto de marketing dentro del grupo. Caminaba por los pasillos de la casa sintiéndome parte de algo real. No una prisionera. No un contrato. ¿Aún piensas en la bonificación?, me preguntó Alejandro con una risa suave. A veces, contesté riendo también. Antes me parecía una fortuna. Ahora sé que hay cosas mucho más valiosas. Nos besamos. Yo había llegado buscando dinero. Y terminé encontrándome a mí misma. El día del parto. Llovía con suavidad. La mansión estaba en silencio. Alejandro me acompañó al hospital, mientras Catalina aguardaba afuera como siempre. Firme, vigilante, con esa fuerza silenciosa que había aprendido a respetar. El trabajo de parto fue largo, complicado. Pero cuando escuché el llanto de mi hijo, todo tuvo sentido. «Es un niño», dijo el médico emocionado. Alejandro se quebró en ese instante. No como empresario, no como hijo de Constanza, sino como padre. «Gracias», susurró. «Gracias por darnos una nueva historia». 3 semanas después, nos encontramos con Catalina en una cafetería sencilla, lejos de la atención pública. «¿Cómo te sientes ahora que todo terminó?», le pregunté. «Libre», respondió, aunque aún me cuesta entender quién soy sin esa rabia que me sostuvo durante años. «Eres alguien que salvó a otra mujer. Y eso vale más que cualquier apellido». Ella sonrió. Y en esa sonrisa entendí que ambas habíamos renacido. «¿Confías en Alejandro?», preguntó de pronto. «Sí, pero no ciegamente». Bien, asintió. Porque los Valverde siempre guardan secretos, incluso los que aman. Los meses pasaron. El bebé creció sano, fuerte y amado. Catalina fue su madrina. Alejandro, un padre presente. Y yo ya no necesitaba contratos. Me quedé porque quise, porque elegí ese lugar, esa historia, esa nueva versión de mí. Una noche, mientras organizábamos las cosas del niño, Alejandro me miró en silencio. ¿Sabes lo que pensé la primera vez que te vi? ¿Que parecía interesada en el dinero? Bromeé. Pensé, ella será el principio del fin. Pero me equivoqué. Fuiste el principio de mi libertad. Un año después, en el primer cumpleaños del bebé, Catalina organizó una pequeña reunión en el jardín. Sin fotógrafos. Sin prensa. Solo nosotros. Por el fin del legado del miedo, brindó ella, y por el nacimiento de un linaje basado en la verdad. Sonreí. Y en ese momento supe, sin ninguna duda, que no era mi pasado lo que definía quién era. Era lo que decidí construir después de él. El legado Valverde seguiría, pero esta vez renacido.